Excelentísimos señores obispos, Martín Pérez Escrimini, obispo de la diócesis de Florida, Monseñor Fabián Antúnez Persíncula Caenel, obispo de la diócesis de San José. Queridos hermanos presbíteros, diáconos, transitorios y permanentes, seminaristas. Concluimos nuestros ejercicios espirituales 2023 en este santuario nacional de la Virgen de los 33, el corazón religioso de esta hermosa patria, la República Oriental del Uruguay. Venimos ante esta preciosa imagen de la Virgen Inmaculada, como dice la oración, ante cuya imagen inclinaron su bandera y doblaron reverente su rodilla los fundadores de esta patria, la República Oriental del Uruguay. En esta basílica, nosotros nos ponemos a los pies de Jesús para ofrendarle por medio de la Santísima Virgen María los frutos de los ejercicios espirituales que nos han ocupado durante esta semana. También aquí queremos escuchar nuestra última lección. Es un punto de llegada que se convierte al mismo tiempo en un punto de partida. El ponernos en camino junto con María. En este santuario releemos juntos el relato de la visitación. El encuentro de María e Isabel es una noticia portentísima para cada uno de nuestros encuentros. Cada vez que encontramos a una persona o logramos intercambiar una mirada o una palabra más allá de los formalismos, hacemos con ella una verdadera experiencia de Dios. El Señor está con nosotros, está presente en cada uno de nuestros encuentros. Y esto nos enseña a ponderarlo el evangelista Lucas. El narrador de Lucas comienza con esta frase en Lucas 1:39. Y María se levantó y se puso en camino y fue a la montaña de Judea. Atención con los verbos, de los cuales María es el sujeto. María se levantó, María se puso en camino, María fue. ¿Qué es lo que pone en movimiento, en camino a la Santísima Virgen María? La palabra. Esto es muy claro en el texto. La palabra te pone en camino. El tema de los ejercicios de este año, un tema hermoso, ha sido animados, pastores animados por la palabra de Dios. Ahora, en nuestro último encuentro, entendemos que María es imagen del discípulo y apóstol del Señor, animado por la palabra. Este es el primer efecto de la anunciación del ángel y de la encarnación del Hijo de Dios en su vientre virginal. El ángel le había dicho dos cosas. Primero, en la anunciación propiamente dicha, después del saludo, primero le dijo, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este es el acontecimiento más increíble que puede darse en la vida de un ser humano. Pero luego respondiendo a la pregunta, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y enseguida le agregó, mira, tu pariente Isabel, la que llamaban estéril, ya está embarazada y de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Y María entiende esta última frase como un guiño de parte del Señor para ir a visitar a Isabel. No solamente se entera que Isabel está embarazada, sino que además entiende esta palabra como una invitación para ir a su encuentro. Y María decide ir. La palabra a la que María le acababa de dar su fiat es la que la pone en movimiento, la que la anima para ir a un encuentro. Y atención, padres, que la conexión es muy importante.
Apenas el ángel se va, María se va a pasar la vida entera buscando al ángel de Dios, o sea, la palabra de Dios en los otros. Porque la palabra de Dios ha venido a ella, ella será capaz de reconocer la presencia y la obra de Dios en los demás. Correrá a diestra y a siniestra en la geografía física de Israel, como lo hace ya desde este primer paso, de entre Nazaret y Ain Karem, 147 kilómetros, pero también en la inmensa geografía humana. María descubrirá en tantos rostros, en este camino de seguimiento de Jesús, como también a los pies de la cruz y a partir de Pentecostés llena del Espíritu Santo, por todas las rutas del mundo, todos los rostros tan distintos de los seres humanos. Y María misma va a tomar el color de tantas razas en el encuentro con todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las latitudes de nuestro planeta. Ella también sabe de geografías físicas y geografías humanas, porque en estos encuentros se ponen al descubierto las señas, las huellas de Dios, allí donde a Dios precisamente más le gusta estar, entre nosotros, en medio de su pueblo, en medio de su amada humanidad, en lo cotidiano de la vida. Como decía Santa Teresa, entre pucheros anda el Señor, hasta en nuestras cocinas. Y María llega a la casa de Zacarías e Isabel. Zacarías, recordémoslo, significa Yahvé se acuerda de mí. Isabel significa Dios cumple sus juramentos. Como quien dice, es verdad que tengo que hacer mis tareas, lo que me corresponde, mis propósitos, suscitados por las mociones del Espíritu Santo. Pero es tarea de Dios el llevarlo a cumplimiento. Y de repente tenemos un dato contracultural. María no saluda al varón dueño de casa, sino a la mujer. Los protocolos culturales mandaban que se saludase en una casa primero al dueño, al varón, al patriarca. Pero esto es lo de menos. Lo importante es lo que ocurre en este encuentro entre María e Isabel. María la saluda y ya desde este primer instante ocurre todo. No se nos dice cuál es el contenido del saludo, pero sí cuáles son sus efectos. Y los efectos son tres. El primero, se trata del encuentro de dos mujeres que necesitan hablar, cada una guardando un secreto, el secreto de la obra de Dios en ellas, y que es una obra de Dios muy particular. María ha concebido virginalmente. Isabel ha concebido en la esterilidad y en la ancianidad. Son hechos extraordinarios, no es cualquier cosa, pero las dos guardan en el silencio, la grandeza, una grandeza que las comprime y que pide ser compartido, ser hablado. María guarda silencio, nos dice el Evangelio de Lucas, no nos dice más. Puedo haberlo hablado con José o con Santa Ana, pero el Evangelio no lo dice. Este es el silencio de María. Ella interioriza, ella repasa lo que está ocurriendo dentro de sí. Y lo mismo pasa con Isabel. Según Lucas 1:25, el narrador de Lucas nos cuenta que Isabel pasó 6 meses repitiendo interiormente, ella sola, el Señor, esto es lo que el Señor ha hecho en mí, con su misericordia, cuando se ha dignado quitarme lo oprobio delante de la gente. Pues cada una está en silencio, pero necesita también hablar. Las dos ahora se encuentran. No podemos contarle todo a todo el mundo, eso lo sabemos. Ni a todo el mundo le importa, ni todo el mundo está en capacidad de comprender lo que nos sucede en las cosas de Dios. Por eso las cosas de Dios necesitan de a dos, pero no con cualquiera.
una persona que nos ayude a interpretar, a entender, a leer. Necesitas otro que está viviendo tu misma aventura. María busca a Isabel. Queridos hermanos sacerdotes, todos nosotros, como María, necesitamos una Isabel. Alguien con quien poder abrir el corazón para expresar esto que nos comprime, que es único y que no todo el mundo puede entender. Es el director espiritual, es el amigo espiritual, es la persona con la que podemos abrir el corazón. ¿Cuánto lo necesitamos, queridos hermanos sacerdotes? El segundo efecto lo notamos en la frase del narrador: Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Atención, con solo abrir la boca, María transmite lo que lleva dentro. ¿Y qué tenía María? ¿Qué llevaba María dentro? Ella estaba llena del Espíritu Santo. Lo acababa de decir el relato de la Anunciación. Y aquí hay un juego de palabras, ¿eh? Apenas llegó a mis oídos la voz. Foné se dice en griego. Voz, foné, también indica un soplo, un soplo. Cuando uno habla, uno sopla. Miren, si yo me acercase en este momento, acercase la boca un poco más al micrófono, ustedes sentirían el soplo que sale de mi boca en este santuario. ¿No es verdad? Cada vez que uno habla, sopla. Y uno sopla lo que lleva por dentro. Lo voy a decir con un ejemplo. Si yo llego a mi casa y yo llego de mal humor, con solo abrir la boca, el ambiente se oscurece. Pero si yo llego contento, feliz, de buen humor, ¿qué sucede? La casa se ilumina. Cada vez que abrimos la boca, nosotros transmitimos, contagiamos de lo que llevamos dentro. ¿Y qué llevaba dentro a María? Vuelvo a preguntar, ¿qué llevaba dentro? El Espíritu Santo, el que había encarnado el Hijo de Dios. Ella estaba llena del Espíritu. Con solo abrir la boca, María transmitió el Espíritu Santo. Les pregunto, ¿qué es lo que transmitimos nosotros cuando hablamos? Cuando predicamos la palabra del Señor, ¿qué es lo que transmitimos? Pero además, aquí quisiera subrayar esto. Estamos ante el encuentro de una promesa y un cumplimiento. 6 meses antes, el ángel le había dicho a Zacarías que el niño Juan, se lo había dicho ya en el templo, el niño Juanito, el baby John, estaría lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. Pero no le dijo el cómo, ni el cuándo, ni el cómo. Y ahora los lectores del Evangelio nos enteramos, oh sorpresa, por medio de María y en una visitación, con apenas la voz del saludo. Tenemos el cumplimiento de una promesa. Y esto es importante. Y llegamos ahora a nuestra tercera y última afirmación, supremamente importante. La visita de María a Isabel se convierte en algo más. Es el encuentro de dos vientres. Es el punto alto de la historia de un cumplimiento aún mayor, porque Israel desde siempre esperaba la venida del Mesías. Los personajes de los relatos de infancia en Lucas representan a este pueblo de Israel que espera, que anhela la venida del Mesías y Salvador. Estamos pues en este momento en el vértice de toda la espera de Israel. E Isabel sabe reconocer esta presencia del Mesías y Salvador. En la frase del narrador, apenas Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó de gozo en su vientre. Podemos notar cómo hay un estremecimiento físico en este encuentro con Dios. El encuentro con Dios nos estremece interiormente. A veces
A veces nos negamos los sentimientos más íntimos, ¿saben? A veces pareciera que fuéramos de palo o de caucho, ¿no? Los sentimientos más íntimos son de Dios. Al menos lo que se mueve en el corazón del corazón, como dicen los grandes maestros espirituales. Al expresarlos, hay que aprender a reconocer, hay que aprender a expresar, hay que aprender a reconocer y a decir los sentimientos íntimos, las mociones, los movimientos, las agitaciones, las invitaciones del Espíritu Santo. Se trata de lo que se mueve de mí, dentro de mí, cada vez que yo escucho la anunciación, cada vez que yo escucho la palabra del Señor, cada vez que vivo un encuentro y el Señor allí me habla. Es lo que se mueve en mí cada vez que yo me pongo a la escucha de la palabra del Señor, cada vez que estoy en oración o en un encuentro, en un diálogo pastoral, vivido en un alto nivel espiritual. Mis queridos hermanos sacerdotes, y a esto hay que ponerle un nombre. Esto es exactamente lo que hace Isabel. ¿Qué percibe Isabel y cómo lo llama? Hay una palabra de alegría en mi vientre. Esto es lo que dice Isabel. Hay una palabra de alegría dentro de mi vientre. Y notemos un detalle. Si contrastamos los versículos 41 y 46 de este capítulo 1 del Evangelio de Lucas, notaremos que no es lo mismo lo que dice el narrador en el versículo 41 que lo que dice Isabel en el versículo 46. Y están hablando de lo mismo. El narrador dice lo que ha ocurrido. Isabel lo interpreta. Los lectores sabemos por el narrador que el niño ha saltado en el vientre de Isabel, versículo 41. Pero Isabel en el versículo 46 es llamada a interpretar, a darle un nombre, y lo llama gozo. Interpretar no es dar otro significado que podría estar más o menos acertado o equivocado. No, es dar el nombre que este movimiento tiene para mí y que es Dios. ¿Qué es lo que me ha pasado en este contacto con Dios? Esto es lo que nos ocurre cuando estamos delante de la palabra del Evangelio, cuando rezamos, cuando preparamos la homilía para nuestras comunidades. Hay algo que se remueve por dentro, que es visceral, algo que nace a la luz. Es lo que Dios hace nacer dentro de nosotros para que podamos darlo al mundo. La palabra de Dios hace nacer una vida dentro de nosotros y que no es para nosotros, vida para ser dada. Mis queridos hermanos, sacerdotes, señores obispos, en presencia de María, en este santuario nacional, recojamos ahora los primeros frutos de estos ejercicios 2023 que felizmente terminamos a los pies del Señor por medio de María en una visitación. ¿Qué me ha dicho en estos días el Señor? ¿Qué palabra me ha estremecido? En los tiempos de silencio, en las celebraciones litúrgicas, en los tiempos de lección divina compartida, ¿van en dirección del gozo o de la tristeza? Isabel lo tenía claro, lo llamó gozo. Y al terminar estos ejercicios espirituales, y al comenzar precisamente hoy, qué bella diosidencia, este mes de la palabra de Dios en este país, en este lugar tan significativo para toda la Iglesia Nacional del Uruguay, en este campo sembrado por el testimonio de santidad del beato Jacinto Vera, que podamos todos nosotros, todos ahora, recibir la bienaventuranza. Feliz, feliz la que ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Es lo que yo quisiera decirles ahora a ustedes, en este momento ya en que nos despedimos.
Quisiera ponerme delante de cada uno, mirarlo a los ojos, y si fuese necesario ponerme de rodillas y decirle a cada uno, feliz tú, porque se cumplirá lo que el Señor te ha regalado en estos días, su palabra, su promesa, se cumplirá. No lo olvidemos. Cada vez que logramos dar un nombre a lo que nos ha pasado en cada jornada, caemos en cuenta de que el Señor nos ha visitado y que ha llevado a cumplimiento ya mismo muchas de las cosas que llevábamos en el corazón. Felices ustedes, señores obispos, hermanos sacerdotes y diáconos, felices ustedes, porque la palabra del Señor que han escuchado, que han generado desde su interior como palabra de vida, esta palabra se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá.